Tras la derrota del Indiana Fever ante el Atlanta Dream el 18 de junio, la rueda de prensa posterior de Stephanie Watt encendió aún más la conversación alrededor del partido, y especialmente sobre Caitlin Clark. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y dejaron una sensación incómoda entre los aficionados. En lugar de señalar el arbitraje, a pesar de que Clark pasó largos tramos del último cuarto en el banquillo por faltas muy discutidas, la entrenadora evitó entrar en ese terreno. Tampoco asumió errores como una mala gestión de tiempos o decisiones cuestionables en las rotaciones. Y lo que más sorprendió a muchos, ni siquiera salió a respaldar a su estrella tras un partido cargado de contacto físico y acciones polémicas por parte del rival. En vez de eso, el foco terminó colocándose directamente sobre la propia Clark como parte del motivo de la derrota. Las reacciones no tardaron en explotar. La pregunta quedó en el aire: ¿quién tuvo realmente la culpa de esta caída? ¿La entrenadora, los árbitros o el conjunto de decisiones dentro del partido? Mientras tanto, la noche ya había comenzado con una energía especial. Clark debutaba unas zapatillas inéditas en un partido oficial de la WNBA, las Caitlin One de Nike, su primer modelo exclusivo. En el mismo escenario, con Gainbridge Fieldhouse lleno de expectativa, el ambiente era eléctrico desde el inicio. Indiana llegaba con 9 victorias y 5 derrotas, en plena racha positiva de 4 triunfos consecutivos. El equipo parecía en sintonía, Kelsey Mitchell atacando con agresividad, Aaliyah Boston dominando en la pintura, Sophie Cunningham aportando tiros exteriores, y Clark organizando todo desde la dirección del juego. Incluso el estreno tuvo su momento simbólico. Los primeros puntos de Clark con sus nuevas zapatillas llegaron temprano, y el estadio reaccionó como si fuera una señal de lo que podía ser una gran noche. Pero Atlanta no llegó a ser espectador. Con un récord sólido y una plantilla capaz de anotar en múltiples posiciones, el Dream respondió golpe tras golpe, atacando constantemente la pintura y manteniéndose en partido. Indiana, por su parte, empezó a mostrar un problema clave: las pérdidas de balón. El equipo terminó con 17 turnovers, que se tradujeron en 20 puntos para Atlanta, mientras que el Dream solo regaló 12 pérdidas, permitiendo 13 puntos al rival. Esa diferencia terminó siendo decisiva en el desarrollo del encuentro. El marcador final reflejó todo eso, 108-101 a favor de Atlanta. Una derrota que dolió aún más porque fue la tercera vez en la temporada en la que Indiana superaba los 100 puntos, y aún así no lograba ganar. El ataque funcionó. El ritmo estuvo ahí. Pero algo se rompió en el camino, y desde el principio pareció que el silbato también jugaba su propio papel en la historia del partido. En este punto de la temporada, la conversación alrededor de Stephanie Watt y los árbitros de la WNBA ha empezado a volverse cada vez más intensa entre los aficionados, especialmente cada vez que Caitlin Clark pisa la cancha. Durante el partido, Clark volvió a meterse rápidamente en problemas de faltas, una situación que ya se ha repetido en varias ocasiones. Para muchos seguidores del Indiana Fever, algunas de esas decisiones arbitrales simplemente no encajan con lo que se ve en las repeticiones: posicionamiento correcto, manos arriba, contacto mínimo, y aún así el silbato sonando una y otra vez. El resultado fue claro. Clark acumuló su segunda falta antes del descanso, obligándola a pasar minutos clave en el banquillo en un momento en el que su equipo la necesitaba en pista. Desde ese instante, el ritmo del partido cambió cada vez que ella salía del juego, permitiendo a Atlanta reorganizarse y aprovechar los espacios. Con el paso de los minutos, la sensación de frustración creció entre los aficionados. Cada nueva falta parecía seguir el mismo patrón: jugadas donde el contacto era discutible o directamente inexistente, pero que aún así terminaban castigando a Clark. Y mientras tanto, el partido seguía avanzando con Indiana perdiendo continuidad en ambos lados de la cancha. En el tercer cuarto, otra falta la volvió a enviar al banquillo durante un tramo largo, y el daño fue inmediato. Atlanta aprovechó cada posesión para sumar puntos en la pintura y tomar control del ritmo del encuentro. Sin su creadora principal en cancha, el Fever perdió fluidez ofensiva y consistencia defensiva. Cuando llegó el último cuarto, Clark ya estaba al límite de faltas, y cualquier contacto parecía suficiente para dejarla fuera del partido de forma definitiva.
En ese contexto, el margen de error se redujo a 0, y Atlanta siguió atacando con agresividad en cada posesión. Más allá de las decisiones arbitrales, el partido también se rompió en detalles concretos, puntos en la pintura, tiros libres y errores no forzados. Atlanta dominó zonas clave del juego, mientras Indiana intentaba mantenerse a flote sin su máxima referencia en pista durante varios tramos. En medio de todo eso, también hubo momentos de tensión visibles entre jugadoras, con contactos físicos duros, respuestas inmediatas y reacciones que encendieron aún más el ambiente del partido. La intensidad fue subiendo jugada tras jugada, y el banquillo de Indiana no dejó pasar lo que estaba ocurriendo en la cancha. Al final, más allá del resultado, lo que quedó fue una sensación de partido marcado por interrupciones constantes, decisiones discutidas y una estrella del equipo que nunca terminó de tener continuidad suficiente para influir en el desenlace. El ambiente ya era irrespirable, y lo que ocurrió en la pista terminó por encender aún más a los aficionados. Desde las gradas, la sensación era clara: los árbitros estaban muy cerca de varias acciones polémicas, y aún así dejaron seguir el juego sin sanción alguna. Ni advertencias, ni técnicas, ni revisiones que cambiaran el rumbo de lo que muchos estaban viendo como una noche completamente fuera de control. El partido seguía subiendo de intensidad, pero también de frustración. Cada vez que Indiana encontraba ritmo, algo lo interrumpía: una falta discutida, una posesión cortada o una decisión que rompía el flujo del juego. En medio de todo eso, Caitlin Clark volvió a verse atrapada en la misma situación de siempre. Problemas de faltas, minutos interrumpidos y rotaciones que no le permitían sostener continuidad. Y cada vez que salía, el partido cambiaba de ritmo de forma inmediata. Indiana no estaba siendo pasiva. Aaliyah Boston respondió con fuerza en la pintura, atacando y anotando con consistencia, mientras Casey Mitchell castigaba cada desajuste defensivo que encontraba. Entre ambas sostuvieron el ataque del equipo con puntos importantes y mucha agresividad. Pero Atlanta supo adaptarse. Cada vez que Clark estaba fuera, la defensa del Dream se cerraba más, protegiendo mejor el perímetro y obligando a Indiana a jugar más en contacto, más en la pintura, y con menos espacio para generar ventajas claras. El problema para Indiana no era solo la anotación. Era el timing. Cada buena racha parecía romperse justo cuando el equipo podía tomar el control del marcador. En el último cuarto, la situación se volvió todavía más crítica. Clark todavía estaba disponible, pero su presencia en cancha fue irregular. En lugar de mantenerla en los momentos donde Indiana había construido impulso, las rotaciones la sacaban en secuencias que cortaban cualquier posibilidad de remontada. Sin ella, el ataque perdía gravedad. Atlanta no necesitaba ajustar demasiado, simplemente se quedaba en su estructura defensiva, esperando a que Indiana intentara resolver sin su principal generadora desde el perímetro. Mitchell terminó con 26 puntos y Boston con 23, ambos sosteniendo al equipo durante todo el partido. Pero con el paso de los minutos, Atlanta empezó a cargar la pintura, forzando tiros más difíciles y cerrando cada vez más las líneas de pase. Sophia Cunningham aportó en la primera parte, pero su impacto ofensivo se fue apagando en la segunda mitad y el spacing del equipo se redujo justo cuando más lo necesitaban. El resultado final fue una derrota por 7 puntos, pero el marcador no refleja del todo lo que ocurrió en el cierre. Indiana nunca logró instalar una verdadera amenaza en los minutos decisivos y Atlanta mantuvo el control sin necesidad de arriesgar demasiado. Y cuando el propio cuerpo técnico fue consultado sobre lo ocurrido en la pintura, la respuesta dejó claro el problema: puntos en transición, pérdidas, cortes bien ejecutados por Atlanta y fallos en las segundas rotaciones defensivas. Detalles que, acumulados, terminaron definiendo el partido mucho antes del final. Al final, más que una sola causa, fue una combinación de interrupciones, decisiones discutidas y ejecución inconsistente en los momentos clave lo que terminó inclinando la balanza. Indiana Fever ha repetido un patrón durante toda la temporada: Caitlin Clark firma actuaciones de élite, el equipo compite durante 3 cuartos, y el cierre del partido termina derrumbándose. Para muchos aficionados, el punto en común no es difícil de identificar: la gestión de las rotaciones de Stephanie Ware en los minutos decisivos, especialmente alrededor de Clark.
En este partido en particular, Clark volvió a dejar números de alto nivel, 26 puntos y 7 asistencias, jugando a través de problemas de faltas, decisiones arbitrales discutidas y momentos que interrumpieron constantemente su ritmo. Aún así, siguió generando ataque, encontrando compañeras y manteniendo a Indiana en el partido cada vez que estuvo en pista. Pero otra vez, el desenlace fue distinto. En un tramo clave del último cuarto, Indiana firmó un parcial de 13-3 que parecía cambiar el rumbo del encuentro. Sin embargo, ese momento ocurrió con Clark en el banquillo debido a las faltas. Fue una de las pocas secuencias positivas del cierre, pero sin su principal creadora en cancha. En la rueda de prensa posterior, Stephanie White destacó precisamente ese tramo como algo positivo, hablando de mejor circulación del balón, mejor movimiento ofensivo y tiros de mayor calidad. Pero lo que más llamó la atención fue el contexto. Ese mejor momento coincidió directamente con la ausencia de Clark por problemas de faltas. Porque cuando se miran los números completos, la historia es más compleja. Clark no solo anotó 26 puntos, sino que también repartió 7 asistencias, involucrando constantemente a sus compañeras en la creación ofensiva. La idea de que el ataque fluía mejor sin ella no encaja del todo con lo que ocurrió durante el resto del partido. Aún así, en sus declaraciones, White no resaltó esas contribuciones. No mencionó las asistencias, ni cómo Clark generó ventajas para el equipo, ni cómo las faltas condicionaron su presencia en los momentos clave. En cambio, se enfocó en las posesiones donde el balón circuló mejor, justo en los tramos donde Clark no estaba en pista. Otro punto importante llegó antes, cuando Indiana utilizó su único challenge en una jugada del tercer cuarto que terminó sin cambiar el rumbo del partido. Más adelante, en el último cuarto, cuando la situación de falta se volvió crítica, ese recurso ya no estaba disponible. Y en un final apretado, eso se notó. A partir de ahí, el patrón se repitió, Clark fuera, Atlanta controlando el ritmo, e Indiana intentando sobrevivir sin su principal generadora ofensiva. El Dream no necesitó hacer ajustes complicados, simplemente protegió la pintura, cerró espacios y aprovechó cada ventaja. Mientras tanto, el ataque de Indiana perdió fluidez cuando Clark descansaba. Atlanta pudo cargar la defensa en la zona interior, forzar tiros más difíciles y limitar las opciones del resto del equipo, incluso con buenas actuaciones de Aaliyah Boston y Kelsey Mitchell. Tras el partido, no hubo ninguna señal pública de la directiva del Fever cuestionando decisiones de rotación o gestión del cierre. Stephanie White sigue al mando, y el sistema se mantiene sin cambios. Y ahí es donde queda la discusión. Clark sigue produciendo a nivel de estrella, Indiana tiene talento suficiente para competir con cualquiera, pero los cierres siguen escapándose de la misma forma. Ya sea por decisiones, faltas, arbitraje o ejecución, el patrón se repite. Al final, no fue solo una derrota más. Fue otro partido donde Indiana tuvo momentos para ganar, pero no logró cerrarlo. Y la gran pregunta que queda es qué tiene que cambiar realmente para que este equipo empiece a terminar los partidos que ya está en condiciones de ganar.